Clase 10 estamos, 1 Samuel. La clase de la semana pasada, yo creo que quizás se van a acordar que fue un poco complicada. Tuvimos que enfrentar algunos temas difíciles como la historia de Dios ordenando genocidio, si se acuerda de eso, contra los amalecitas y la forma de adorar el dios pagano Moloch, que también se llama Baal, con esa imagen terrible que vimos la semana pasada, con el sacrificio de niños y bebés, sacrificio vivo. Eso es lo que la forma de adorar su dios Moloch en ese tiempo. También vimos el asunto de cómo Dios puede lamentar o arrepentirse y tener claro que Dios no se arrepiente de la misma forma que nosotros arrepentimos. Es otra cosa. Y el maravilloso regalo de Saúl al mundo entero, celebrando la victoria sobre los amalecitas con el monumento que él hizo para sí mismo. ¿Se acuerda de eso? Él pensó que está haciendo tan bien que dijo, voy a ponerme el monumento. Ahora, es obviamente una impresión artística. No sabemos cómo el monumento real no existe hoy en día. Quizás fue una pila de piedra nomás. Pero era común en ese momento un rey de un imperio, cuando ganó una batalla, hacer un monumento, hacer una inscripción. Yo, gran rey de Israel, gané contra los amalecitas. Probablemente era, quizás no tan grandioso, pero probablemente tenía una inscripción. Hoy en día no está. También vimos el enfrentamiento final entre Saúl y Samuel, que resultó en esa ruptura final, completa, total de esa relación, y tristemente el desenlace final con el juicio de Dios sobre Saúl y los lamentos de los dos protagonistas principales de este libro, que son Samuel y Dios. 15, 22 al 23. Samuel respondió: el obedecer vale más que el sacrificio y prestar atención más que la grasa de carneros. La rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Palabras muy duras. Y el capítulo termina con estos versículos. 34 al 35, luego regresó a Ramá, mientras que Saúl se fue a su casa en Gibeá de Saúl. Samuel nunca más volvió a ver a Saúl, aunque hacía duelo por él. Y el Señor lamentaba haber puesto a Saúl como rey de Israel. Los dos lamentos, porque esta palabra aquí, duelo, también se puede traducir lamento, es otra traducción. Es interesante que Samuel lamenta la muerte de Saúl, aunque no está muerto, pero la relación está muerta. Entonces para Samuel, Saúl ya murió, porque Dios lo rechazó. Pero Dios no lamenta por Saúl. Dios lamenta su decisión de haber puesto a Saúl como rey. El Señor lamentaba haber puesto a Saúl como rey. No está lamentando para Saúl, está lamentando que él tuvo que tomar esa decisión sabiendo de antemano que iba a causar dolor. Dos puntos de vista muy diferentes, dos razones y formas de lamentarse muy distintos, y parece que Dios no se lamenta de la misma manera que nosotros, porque Dios ya sabe de antemano qué va a ocurrir. Entonces el lamento, en el momento de tomar la decisión, ya está lamentando, porque Dios ve toda la eternidad del pasado, del presente y del futuro. Entonces Dios siempre está lamentando esta decisión, que tuve que poner rey a Saúl. ¿Por qué tenía que hacerlo? Porque el pueblo quería un rey como los demás pueblos alrededor. La historia está lejos de terminar. Yo pienso que Samuel rompió con Saúl, Saúl está muerto, pero sigue la historia. Así que abren sus Biblias en el capítulo que ya leyeron varias veces ayer, o hoy día en la mañana. 1 Samuel capítulo 16, vamos a ver, yo estoy leyendo, en esta parte de Reina Valera voy a estar saltando entre traducciones porque algunos destacan mejor los puntos que otros. Esa parte está en la Reina Valera. Versículo 1. Entonces el Señor dijo a Samuel: ¿hasta cuándo has de llorar por Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena de aceite el cuerno y ve, yo te enviaré a Isaí de Belén, porque de entre sus hijos
me he provisto de un rey. De hecho, parece que Dios no cree que Saúl merezca tanto lamento. Porque miren lo que dice acá. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta llorar Saúl? Ya, está como, ya, ok, suficiente, basta, deje de llorar. Es hora de volver a trabajar. Me acuerdo un poco de Elías en la cueva, cuando él fue corriendo, llega a la cueva y el Señor dice, ya, de vuelta al trabajo. Lo mismo acá. Samuel está lamentando y dice, ok, suficiente, sigamos trabajando. Y el nuevo trabajo de Samuel es ungir al próximo rey de Israel. Pero hay un giro aquí interesante en la forma que Dios expresa lo que Él quiere hacer acá. Dice, porque de entre sus hijos me he provisto de un rey. Este no es el rey, este rey nuevo, no es el rey que el pueblo quería, como los reyes de todas las demás naciones. Este ahora es el rey que Dios ha provisto. Entonces es el rey para él. No es que va a ser su rey sobre él, pero es el rey que él quiere para el pueblo. Dios antes había dado a ser el tipo de rey que ellos querían, ahora les está dando el rey que él quiere, que es otra cosa, muy diferente. Y esta palabra provisto acá, en la Reina Valera, me gusta. Otras traducciones dice el rey que elegido o escogido, pero la palabra en hebreo es muy interesante, es más amplia. La traducción real es ver, percibir, mirar, considerar, prestar atención a, observar, vigilar. Eso está diciendo referente a David. Lo estoy mirando, lo estoy prestando atención, lo estoy considerando, estoy observando. Y se da a entender por la forma en la gramática, no es que yo hablo hebreo, nada que ver, pero sí puedo usar un diccionario de hebreo y sí puedo investigar para ver el sentido verbal aquí es continuo. He observado, estoy observando este rey nuevo. Incluso se puede ver en español provisto, lo he visto antes. Entonces, Dios ha tenido su mirada puesta en esta persona por un tiempo y debido a lo que vio, esta es su elección para su rey. Es muy diferente a la forma de elegir a Saúl. Pero hay un problema aquí. El Señor dice a Samuel, ya, agarra tu cuerno de aceite y anda y unge el nuevo rey. 16:2. Pero Samuel le dijo, Dios mío, si Saúl llega a saberlo me va a matar. ¿Cómo se lo voy a ocultar? El problema se llama Saúl. La Biblia no dice explícitamente por qué Saúl quería matar a Samuel. Se puede entender que si Samuel va específicamente a la casa de Isaí para ungir rey, Saúl se va a oponer. Porque Saúl ya sabe que hay otro rey que viene en camino. Samuel había dicho, el Señor ha quitado el reino de ti y ha buscado otro hombre. Entonces, Saúl probablemente está atento. Y yo creo que él no quiere competencia, como vamos a ver después. Y el camino que Samuel tendría que tomar, no debería poner aquí un mapa, pero el camino que tenía que tomar Samuel desde su casa a la casa de Isaí pasa directamente por el pueblo Gibea de Saúl. O sea, no hay forma de esconder que va viajando por allá. Como siempre, el Señor tiene la solución. 3-4a. Lleva una ternera, dijo el Señor, y dile que vas a ofrecerle al Señor un sacrificio. Invita a Isaí al sacrificio y entonces te explicaré lo que debes hacer, pues ungirás para mi servicio a quien yo te diga. Samuel hizo lo que el Señor mandó. Ok, solución fácil. Algo interesante aquí, el significado del nombre Isaí. Tiene dos posibles significados en hebreo. Uno es don de Dios o regalo de Dios y el otro es el Señor existe. Dos formas posibles de traducirlo. En ambos casos me gusta. Muy apropiado para el papá del rey nuevo. Don de Dios o el Señor existe. Eso también hemos visto algunas veces que en hebreo el nombre de una persona es muy importante. Generalmente fue elegido por los padres por una razón o fue elegido por Dios por una razón. Pero siempre han significado. Y aquí el Señor existe. El nombre en hebreo se pronuncia Yeshai
muy cercana a Yeshua. ¿Quién es Yeshua? Jesús. Coincidencias no creo. Pero entonces, con todo esto sucede algo muy curioso. Próximo versículo. Cuando llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirlo temblando y preguntaron, ¿es pacífica tu venida? Y eso como raro. Llega ahí Samuel y están temblando los ancianos. ¿Por qué le tiene tanto miedo? Es profeta, es bien conocido, bien respetado. ¿Por qué están temblando con miedo? ¿Por qué le preguntan si vienes en paz? Están muy preocupados por algo. Aquí hay varias posibles razones. En primer lugar, seguramente había oído hablar de lo que Samuel había hecho unos días antes. ¿Qué había hecho unos días antes? 32 al 33. Luego dijo Samuel, tráiganme a Agag, rey de Amalec. Agag se acercó confiado, pues pensaba, sin duda que el trago amargo de la muerte ya pasó. Pero Samuel dijo, ya que tu espada dejó a tantas mujeres sin hijos, también sin su hijo se quedará tu madre. Y ahí en Gilgal, en presencia del Señor, Samuel descuartizó a Agag. La palabra había llegado, parece. No es solamente que lo mató, lo descuartizó. Y tal vez los ancianos de este pueblo están preocupados porque están pensando que ellos serían los siguientes. Y el temor de ser descuartizado, yo creo que una buena razón para recibir a alguien con temor, temblando, le va a descuartizar. Otra posibilidad podría ser que los ancianos eran muy conscientes del grave conflicto de personalidad y la tensión política entre Saúl y Samuel y no querían tomar lados. Porque si van del lado de Samuel, entonces Saúl va a llegar a matarlo. Si están tomando el lado de Saúl, quizás Samuel. Están, como dice aquí, entre la espada y la pared. Y no quieren tomar ninguna posición. Una tercera posibilidad es que sabían que Samuel era un profeta poderoso, que ya había demostrado su profunda conexión con Dios a través de un milagro impresionante. ¿Se acuerda el milagro que hizo en el momento cuando el pueblo quería elegir un rey? 1 Samuel 12:18. Samuel invocó al Señor y ese mismo día el Señor mandó truenos y lluvia. Todo el pueblo sintió un gran temor ante el Señor y ante Samuel. Eso como era una señal que el pueblo está pidiendo algo incorrecto. Pidiendo un rey, Samuel dijo, no es temporada de tormentas eléctricas, pero para que ustedes sepan que esta decisión no es correcta, voy a pedir a Dios que mande tormenta eléctrica. Y tormenta eléctrica llegó. Y el pueblo, gran temor. Probablemente los de este pueblo de Isaías también había escuchado de este evento. Están preocupados quizás que Samuel está a punto de pronunciar algún juicio divino sobre ellos. Varias razones por qué este pueblo está atemorizado al ver a Samuel. O quizás simplemente que tiene reverencia y respeto para Samuel, sabiendo que es un profeta de Dios y juez de la nación. No olvides que Samuel era el último de los jueces. Pensamos el libro de los jueces, hay 10 jueces, sí, y Samuel es el número 11. Sigue siendo juez. Especialmente considerando el significado de su nombre. ¿Cuál es el significado del nombre Samuel? Algo tiene que ver con Dios. Dios ha oído o nombre de Dios. Imagínense si viene caminando por la calle Samuel. Ahí viene llegando el nombre de Dios. El pueblo yo creo que tiene respeto y reverencia. A lo mejor es una combinación de todos los anteriores y por eso lo recibieron temblando. Varias razones para tener un poco de miedo. Pero claramente los ancianos están muy preocupados al ver a Samuel llegar a su pequeño pueblo. ¿Y cómo se llama su pequeño pueblo? Obviamente, vamos a entender un poco más después. Este pueblo se menciona 52 veces en la Biblia, 44 en el Antiguo Testamento, 8 en el Nuevo, por lo tanto debería ser importante. ¿Por qué tan famoso este pueblo?
Exacto, lugar de nacimiento de Jesús. Otra pregunta, ¿quiénes fueron las primeras personas que se enteraron del nacimiento de Jesús? ¿Lo escucho? Los pastores de Belén. ¿Y qué estaban haciendo los pastores de Belén cuando llegaron las ángeles a anunciar? ¿Se acuerdan? Cuidando las ovejas, apacentando las ovejas, los corderos. Tal como lo siguen haciendo hasta el día de hoy. Los pastores de Belén siguen cuidando sus rebaños en las colinas afuera del pueblo. Hasta hoy, foto tomado relativamente recién, en los últimos años. Sigue pastores de Belén cuidando el rebaño. Como han hecho durante 3.000 años ya. Estamos hablando aquí, tiempo de Samuel, 1.000 años antes de Cristo, hasta hoy. Siguen haciendo lo mismo. Otra cosa interesante sobre las ovejas de Belén en ese tiempo, no eran ovejas cualquiera. Eran ovejas especiales. Machos perfectos, sin mancha ni defecto. ¿Por qué? Fueron criados especialmente para el sacrificio en el templo. Este pueblo, que está justo al sur de Jerusalén, a como 8 kilómetros, 10 kilómetros, porque era obligación de todos los varones de Israel, 3 veces al año tenían que venir a Jerusalén y hacer sacrificios. Entonces los que vivían muy al norte, muy al sur, no querían llegar con su oveja ya, dale, cientos de kilómetros. Era mucho más fácil vender su oveja en su pueblo original, ir con la plata, llegar a Belén y comprar un cordero para el sacrificio. Por el rebaño aquí en Belén estaba muy cerca. Se puede caminar en 2-3 horas de Belén al templo en Jerusalén. Y los pastores también eran especiales, porque este es un rebaño muy valoroso. Entonces eran los mejores elegidos cuidadosamente para proteger y cuidar el rebaño valioso. Eran los más responsables, con mejor disposición referente a los corderos. 1 Samuel 16, 5 y 6 dice: Samuel respondió, sí, es pacífica. Vengo para ofrecer un sacrificio al Señor. Purifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Después de purificar a Isaí y a sus hijos, los invitó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos llegaron, él vio a Eliab y pensó, ciertamente su ungido está delante del Señor. Samuel ve los hijos. Este tiene que ser obvio, este es el del Señor. Al parecer Samuel quedó impresionado con lo que vio en Eliab, el mayor, porque obviamente papá va a presentar primogénito y después menor. El siguiente versículo aclara qué es lo que él vio en este varón. Pero el Señor dijo a Samuel, no mires su apariencia ni lo alto de su estatura, pues yo lo he rechazado. Ahí está, era igual a Saúl. Alto y guapo. Eso fue la única 2 características buenas de Saúl. Alto y guapo. Y aquí llega Samuel y ve lo mismo. Eliab, alto y guapo, tiene que ser. Porque el Señor antes eligió un hombre alto y guapo, entonces el Señor va a hacer lo mismo acá. Pero Dios corrige el punto de vista de Samuel. Rápidamente dice, esa no es la forma. Porque el Señor no mira lo que mira el hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Ahí está. Dios no quería otro Saúl. Eligió ese Saúl porque era lo que la nación pedía. Un rey como las demás naciones. Uno con apariencia física correcta. Lo que Dios quiere es alguien con el corazón correcto. Esa es la diferencia. Y aquí hay una pequeña lección para nosotros. Si tú quieres ser usado por Dios, olvídese de corregir su apariencia. Mejor busca corregir su corazón. Eso es lo que el Señor busca. Sigue. 11. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Isaí respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Había pasado por todo, el Señor dice no, y no hay más. Y Samuel un poco confundido,
¿Eso son todo? Y ahí llega la clave de todo esto. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. El simbolismo aquí es increíble. No sé si alguna vez ha pensado en esto. El joven pastor David, cuidando los corderos del sacrificio en las colinas, en las afueras de Belén, exactamente donde 1000 años después los ángeles anunciarían a otros pastores el nacimiento de Jesús, hijo de David, el perfecto cordero del sacrificio. O sea, la conexión aquí, increíble. Y sigue David, justo antes de ser ungido rey de Israel, en el mismo lugar donde nacería su descendiente, el Rey de Reyes, Jesucristo, el Mesías. Mesías, en hebreo, es Mashiach. ¿Qué significa Mashiach? El ungido. Justo antes de que David sea ungido, no sé, las conexiones aquí como me emocionan un poco. Esto no hay coincidencia. Con Dios no hay coincidencia. Incluso años atrás conocimos un pastor que dice, con Dios hay solamente Diosincidencias, no hay coincidencias. Y aquí, no sé, la imagen que yo tengo aquí, que como Dios fue entrelazando toda la historia, miles de años de diferencia. 12 al 13. Isaí mandó por él y lo hizo entrar. Era de tez sonrosada, de bellos ojos y de buena presencia. Entonces el Señor dijo, levántate y úngelo porque este es. Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. No sé si me gustaría ser nombrado rey en ese momento, porque era un frasco de aceite vertido sobre tu cabeza, corriendo por las orejas, la nariz, la boca. Gran honor, pero mira, increíble que llegue entre los hermanos. Samuel unge a David. ¿Por qué solamente entre los hermanos? Para que la palabra no llegue a Saúl. Pero también hay testigos. Hay un montón de testigos acá para decir, sí, Samuel de hecho ungió, yo estaba allá, lo vi. David es ungido con aceite y de inmediato sucede algo increíble. Próximo versículo. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él. Luego Samuel regresó a Ramá. Hecho su trabajo, Samuel se retira. Pero dos puntos aquí muy importantes. Cuando el Espíritu Santo desciende sobre alguien, siempre está asociado con poder. De una forma u otra. Lo vemos en el Antiguo Testamento, lo vemos en el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo, cuando en este caso, repito lo que he dicho varias veces, este no es el bautismo del Espíritu Santo que uno recibe al momento de ser salvo. Esto es el ungimiento o la llenura o revestimiento del Espíritu Santo, que es otra cosa. Pero cuando viene el Espíritu Santo, viene con poder. El poder para completar la tarea que Dios quiere que esa persona haga siempre, en este caso es para David, para recibir el poder que necesitaba para ser el rey de Dios sobre Israel. David nunca había sido rey, pero con el poder del Espíritu Santo podría llegar a ser rey. Segundo punto aquí, el Espíritu Santo permaneció con David toda su vida, desde aquel día en adelante. Dice, desde ese día estuvo con él. No se retiró nunca. La cual no es el caso de otra persona. Versículo siguiente. El Espíritu del Señor se apartó de Saúl. En el caso de Saúl, el Espíritu Santo lo abandona. Ya no tiene ningún uso más para Saúl. El Espíritu Santo dijo, ok, suficiente. Saúl, ya no eres rey, no necesita más el poder para ser rey. Porque ya hay otro rey nombrado, ungido. Entonces, el Espíritu Santo se retira sobre la vida de Saúl. Ahora Saúl ha perdido el reino, perdió a Dios, perdió a Samuel y también el Espíritu Santo. A veces quizás se puede llegar a sentir un poco de pena para Saúl, pero después piense en lo que él había hecho y después no me siento más pena para él.
Todo esto porque Saúl rechazó la palabra de Dios. 15:23, dice el Señor. Esto es porque, dice Samuel, mejor dicho, porque tú rechazaste la palabra de Dios, Dios te ha rechazado como rey de Israel. Pero ahora sucede algo mucho peor y muy curioso. Y en su lugar el Señor envió un espíritu maligno para que lo atormentara. Y eso sí, otra vez, una cosa complicada, bastante difícil de comprender a primera vista. ¿Cómo puede algo maligno venir de Dios? Eso aquí dice acá. El Señor envió un espíritu maligno. ¿Cómo puede el Dios de amor y misericordia enviar algo para atormentar a una persona? Porque dice, el espíritu maligno vino para que lo atormentara. Y eso para muchos causa problema. No pueden entender cómo Dios puede hacer una cosa así. Esto no encaja en absoluto con el carácter de Dios. Mejor dicho, no encaja con la visión incorrecta del carácter de Dios. Muchas personas tienen esa visión que Dios debería ser como yo pienso que Dios debería ser. Pero Dios no va cumpliendo nuestra forma de pensar como Él debería ser. Entonces vamos a ver ese punto un poco más en detalle. Primero, Dios es soberano. Soberano sobre todo el universo, todo le obedece, incluso los espíritus malignos. Hay muchos casos en el Nuevo Testamento, por ejemplo, Marcos 1, 25, 27. Cállate, lo reprendió Jesús, sal de ese hombre. Entonces el espíritu maligno sacudió al hombre violentamente y salió de él dando un alarido. Todos quedaron tan asustados que se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? Una enseñanza nueva, pues lo hace con autoridad. Da órdenes incluso a los espíritus malignos y le obedecen. En el caso de Jesús, Jesús siendo Dios ordena, cállate. Y el espíritu maligno se cae y se va. Hasta los espíritus tienen que obedecer a Dios, no tiene opción. Eso es solamente un ejemplo, probablemente pueden pensar en muchos otros casos. Por ejemplo, estamos conversando con Nelson ayer, caso de Job, principio de Job. En el cielo hay una junta de todos los ángeles y tenía que llegar ¿quién? Satanás. Tenía que estar allá para reportar. Los espíritus malignos tienen que obedecer a Dios. Sé que si Dios ordena a un espíritu maligno, un demonio que atormenta a alguien, eso es lo que va a hacer suceder. Si Dios dice, anda, atormenta a Saúl, no hay otra opción. Para nosotros es como curioso, pero para Dios tenía su propósito. Algunos malinterpretan esto pensando que el espíritu maligno salió de Dios, o sea, era una parte de él, y como se desprendió de alguna forma de Dios para ir al sol, pero no es así, obviamente. Nada que ver. El Señor envió un espíritu maligno. Dios solo ordenó al espíritu y este obedeció. Pero mandó el espíritu para atormentarlo. Es otra cosa que no cabe en la cabeza de muchos creyentes. No quieren pensar que Dios a propósito atormenta. ¿Cómo puede un Dios de amor, compasivo, perdonador y misericordioso atormentar a alguien? Vimos la semana pasada, Dios es todo eso, sí, compasivo, perdonador, misericordioso, sí, absolutamente, pero también es un Dios de justicia. No puede tolerar el pecado. No puede. Dios perfecto no puede permitir pecado en ninguna parte de su cielo. Y ha pronunciado el juicio final por el pecado. ¿Cuál es el juicio final del pecado? Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte. Está claro. Dios dice, pecas, mueres. Pero uno piensa, pero todos morimos. Entonces, ¿cuál es este asunto de pecar y morir? Y si somos salvos, morimos igual. ¿Cómo funciona todo esto? No se trata solo de la muerte física del cuerpo. No tiene sentido pensar que la paga del pecado es muerte física. Es el alma que peca, no el cuerpo.
pero el alma no puede morir. El alma es eterno. Así que esta muerte debe ser otra, no solo la muerte del cuerpo. Dios se refiere a ello como la muerte segunda. Esa paga del pecado, la muerte, está hablando de la muerte segunda. ¿Dónde habla de la muerte segunda? Apocalipsis 20, del 10 al 15. El diablo que los había engañado será arrojado al lago de fuego y azufre, donde están también la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Luego vi un gran trono blanco y a alguien que estaba sentado en él. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho conforme a lo que estaba escrito en los libros. Este lago de fuego es la muerte segunda. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. No tenemos tiempo ahora para entrar en todo esto. Me encanta la escatología, esto tan profundo aquí. Pero aquí claramente el lago de fuego es la muerte segunda. Y los que están en el lago de fuego, atormentados día y noche por los siglos de los siglos. No es un buen lugar. Llegar al juicio de gran trono blanco no es buen lugar para llegar. Porque hay un solo destino acá, la segunda muerte. Ahí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Este lago de fuego es la muerte segunda. La palabra del Señor es muy clara en esto. El infierno es la segunda muerte, la paga final del pecado. Y sin duda es un lugar de tormento eterno. Y sin lugar a duda ha sido preparado por Dios. Porque Dios es Dios de justicia. Ciertamente es el destino final de todos los que rechazan a Dios durante sus vidas en la tierra. Ahora, muchos tienen una imagen de Apocalipsis y dicen que metáfora, el infierno no existe como tal. Vamos a ver ese punto para aclararlo. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. A muchos cristianos no les gusta oír hablar del infierno. Muchos cristianos lo ofenden de alguna manera escuchar del infierno. Lo encuentran perturbador y desagradable. Y a eso yo digo, bien, debería ser así. Deberíamos ser perturbados y tener desagrado porque es ofensivo. La Biblia en sí es ofensivo. Dice que la única forma de llegar al cielo es por Jesús. Eso para muchos es ofensivo. La Biblia entera es ofensiva. El Evangelio es ofensivo y el infierno es muy ofensivo porque ahí va a terminar todo lo que no creen en Jesús. Y tenemos que advertir a los inconversos sobre esto. Por eso debería causarnos ese desagrado. Escuchar el infierno, tenemos que sentir esto. No me gusta la idea del infierno, entonces haga algo al respecto. Los cristianos prefieren hablar del amor, la paz, el perdón, misericordia, la vida, la salvación. De eso hablamos generalmente, ¿no? ¿Cuántas veces tú con tus amigos has hablado, oye, quiero hablarte del infierno? Prefiero hablarte de paz y misericordia. No quieren hablar de tormento eterno, porque no nos gusta. Pero cuando habla de salvación y dice que eres salvo, ¿de qué exactamente eres salvo? ¿De qué te salvó Jesús? ¿De pecar en esta vida? Estás a salvo del tormento eterno en el infierno. De eso te salva Jesús. Eso es la salvación. Tómalo en cuenta la próxima vez que alguien dice, soy salvo. ¿Salvo de qué? Salvo de eso. Entonces, de eso nos gusta hablar nosotros, los cristianos, pero ¿de qué le gustaba hablar Jesús? Jesús habló de muchas cosas. ¿Cuál era su discurso favorito? ¿Cuáles son las principales enseñanzas y mensajes de Jesús?
O plantear la pregunta de otra forma, ¿cuáles son los temas favoritos de Jesús? ¿Qué predicó él? La respuesta podría sorprenderte. Hace algunos años, un teólogo de nombre Len Lacroix, creo que es, no hablo francés, corrígeme, muchas gracias. Len Lacroix tomó el tiempo para analizar toda la palabra de Jesús y contar cuántas veces Jesús habló de cada tema. No lo hizo como personalmente, 1, 2, 3, 4, creó un programa para hacerlo, analizar toda la palabra de Jesús y juntarlos por tema. Resulta que hay más o menos 36,000 palabras de Jesús en la Biblia y al ordenarlos por tema, los favoritos de Jesús se destacan claramente. Aquí tenemos una tabla de qué habló Jesús. Tema por mano derecha, cuántas veces ocurre en la Biblia, mano izquierda. Vida. Claro que Jesús habló de vida muchas veces. 4 veces. 4 veces de vida. Entonces, nacer de nuevo. Seguramente Jesús habló de eso, sí, 2 veces. Y misericordia, el Señor habla de misericordia, sí, muchas veces. No, 9 veces. De las 36,000 palabras. Humildad, ser humilde, 5 veces. Esto no es lo que uno espera del Señor, ¿no? Paz, tener paz, vivir en paz, sí, obviamente, sí, 17 veces. Perdón, perdonar, ser perdonado, 30 veces. Luz, muchas veces, 34 veces. Amor, sí, el Señor siempre habla de amor, 65 veces. 117 veces, o sea, el doble del amor, Él habla del Hijo del Hombre. Habla de sí mismo. 140 veces habla de hacer discípulos. O sea, para el Señor hacer discípulos es más importante que amor y luz juntos. Interesante. 172 veces habla del infierno. Sorprendente. 273 veces habla del cielo. ¿Y cuál es el tema favorito de Jesús? 437 veces habla de Dios. ¿Se puede entender dónde están las prioridades del Señor? Aquí se ven claramente los temas más importantes para Jesús y no son en absoluto lo que la mayoría de los cristianos esperan. Incluso podemos juntar aquí, para abreviar, para resumir, podemos decir, mira, juntando el cielo con el infierno, está hablando de la eternidad, claro. Y juntar Dios con el Hijo del Hombre y también hay algunos del Espíritu Santo. Esta no es la lista entera son como 5 páginas. Yo he destacado aquí solamente algunos. El Espíritu Santo también está. Entonces, juntar esos 3, estamos hablando de Dios en toda su forma. Llegando así al top 5 de los temas favoritos de Jesús. Fe, oración, hacer discípulos. ¿Y cuáles son los últimos 2? La eternidad. Y Padre, Hijo, Espíritu Santo. Esos son los temas favoritos de Jesús. De eso Él habló más. ¿Y qué está aquí en segundo lugar? Segundo lugar de importancia para Jesús, por lejos, el cielo y el infierno. Casi 4 veces más importante de hacer discípulos. Y 8 veces más importante del amor. Ahora, no estoy diciendo que el amor no es importante. Pero se nota la prioridad de Jesús. Él habla de la cosa más importante. Si el cielo y el infierno era tan importante para Jesús, ¿por qué nosotros no queremos hablar de eso? Quizás estoy pisando algunos dedos aquí. Estoy pisando mi propio dedo aquí. De hecho, hay otra estadística interesante aquí. El Señor habló sobre el infierno más que cualquier otra persona en toda la Biblia. Varios hablan del infierno, pero Jesús habló más referente al infierno que cualquier otro. O sea, el tema del infierno es importante para Jesús. ¿Por qué no es importante para nosotros? Jesús realmente quería que supiéramos acerca de los horrores del tormento eterno en el infierno. Él dice en un momento, mejor, si tu mano te causa pecar, mejor corta tu mano. Eso es mejor que pasar la eternidad en el infierno. Lo mismo con el ojo.
Y Jesús también dejó muy claro que el infierno es un lugar de tormenta eterno preparado por Dios donde están todos aquellos que lo rechazan para siempre. Eso no queda ninguna duda. ¿Cuál es quizás el pasaje más aterrador de la Biblia? ¿Había pensado en eso? Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Seguramente están pensando, pero eso no es aterrador. Es bonito, es bello. Dice que Dios nos ama, envió a Jesús para salvarnos, no para condenarnos. El problema es que muchos cristianos leen hasta aquí. Lo que falta es el versículo 18. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado, por no haber creído en el nombre del Hijo único de Dios. Eso es aterrador. Jesús no vino a condenar al mundo, claro, porque ya está condenado. ¿Por qué viene a condenarlo de nuevo? Ya está condenado. Cada hombre, mujer y niño en esta tierra ya está condenado. Toda persona en este planeta, excepto los pocos que creemos plenamente en Jesús. Somos los únicos que no estamos condenados. Bonito para nosotros, sí, pero los demás. Y eso es absolutamente terror. Piénsalo un segundo, el que no crea ya está condenado. Piensa en todas las personas que tú conoces que no creen en Jesús. Amigos, familiares, colegas, vecinos, conocidos, que no creen en Jesús. La palabra dice, están condenados. Ya están condenados. El que no cree ya está condenado, dice Juan 3:18. Nos gusta 16 y 17, pero 18 llega al grano. La pregunta que te planteo ahora es, ¿vas a hacer algo al respecto de eso? Vamos a volver a ese punto después. No quiero dejarle con ese asiento. La pregunta que te planteo es, ¿vas a hacer algo al respecto? O sea, referente a tus amigos, colegas que no conocen al Señor, que la Biblia aquí dice si son condenados. Esa es la pregunta que les dejo. Alguna persona intenta decir que el infierno es solo una metáfora, una ilustración, que no es un lugar real, ni tampoco es eterno, está como asustarnos un poco. Jesús no enseñó tal cosa en absoluto. Todas esas veces que el Señor habló del infierno, habló de un lugar real, no una metáfora. Jesús enseñó muy claramente, sin ninguna ambigüedad, que todo aquel que lo rechaza pasará la eternidad atormentado en el infierno. ¿Quién está hablando aquí? Juan capítulo 3, Jesús. ¿Hablando con quién? Con Nicodemo. Y él dice, Jesús, el que no crea, ya está condenado. Ok, volviendo a 1 Samuel. El espíritu del Señor se apartó de Saúl, y en su lugar el Señor envió un espíritu maligno para que lo atormentara. Ok, para volver a donde estábamos antes. Así que no debería sorprendernos en absoluto que Dios envía un espíritu maligno para atormentar a Saúl, en vida todavía, porque había rechazado a Dios. Aquí Saúl está experimentando un poquito de lo que le va a tocar después en el infierno. Atormentado por un espíritu maligno. Es el juicio de Dios sobre Saúl por su pecado. Es justo, es correcto, porque Dios es soberano y perfecto. Por mucho causa problemas, pero al entenderlo, no debería causar ningún problema. También hay otra razón por la que Dios hizo todo esto. Versículo siguiente. Sus servidores dijeron, como usted se dará cuenta, un espíritu maligno de parte de Dios lo está atormentando. Así que ordene usted a estos siervos suyos que busquen a alguien que sepa tocar el arpa. Así cuando lo ataque el espíritu maligno de parte de Dios, el músico tocará y usted se sentirá mejor. Bien, respondió Saúl, consíganme un buen músico y tráiganlo. Uno de los cortesanos sugirió, conozco a un muchacho que sabe tocar el arpa. Es valiente, hábil guerrero, sabe expresarse y es de buena presencia. Además, el Señor está con él.
Su padre es Isaí, el de Belén. Entonces Saúl envió unos mensajeros a Isaí para decirle: mándame a tu hijo David, el que cuida del rebaño. Isaí tomó un asno, alimento, un odre de vino y un cabrito, y se los envió a Saúl por medio de su hijo David. Dios usó este tormento de ese diablo, este espíritu maligno, para introducir a David en la casa real de Saúl. Porque tenía que llegar allá, tenía que ser conocido, tenía que conocer a Saúl, tenía que conocer a todas las personas que están en poder. Entonces, el Señor usó esta situación. Un espíritu maligno atormentando a Saúl. Cuando David llegó, se puso al servicio de Saúl, quien lo llegó a apreciar mucho y lo hizo su escudero. Luego Saúl mandó este mensaje a Isaí: permite que David se quede a mi servicio, pues me ha causado muy buena impresión. Cada vez que el espíritu de parte de Dios atormentaba a Saúl, David tomaba su arpa y tocaba. La música calmaba a Saúl, lo hacía sentirse mejor y el espíritu maligno se apartaba de él. Ahí está David tocando el arpa. Y parece que este espíritu maligno, este demonio, no era fanático de la música. Cada vez que David tocó, se fue. Quizás no le gustó la música de arpa. Pero sabiendo lo que sabemos de David, es muy probable que estuviera tocando canciones de adoración a Dios. Y pienso yo, es especulación mía, por eso el demonio se fue. Cada vez que David, con la presencia del Espíritu Santo, empezó a tocar, se fue. Pero hay un problema acá, nada que ver. Esa imagen allá, nada que ver. ¿Por qué? Esa arpa faltaba como 3.000 años para que se inventara. El arpa que tocó David es que se llama un decacordio, que tiene 10 cuerdas. O quizás esas son imágenes más o menos de cómo era la arpa de ese entonces. Como había dicho varias veces, muchas oportunidades tenemos una imagen incorrecta de lo que está sucediendo en la Biblia. Pensamos, David tocando arpa. Sí, pero esa arpa no. Ok. Hay algo más que sabemos sobre David gracias a Etán. ¿Conocen a Etán? Vamos a ver las palabras de Etán. Salmo 89, 19 al 29. Una vez hablaste en una visión y dijiste a tu pueblo fiel: le he brindado mi ayuda a un valiente, al mejor hombre del pueblo he exaltado. He encontrado a David, mi siervo, y lo he ungido con mi aceite santo. Mi mano siempre lo sostendrá, mi brazo lo fortalecerá. Ningún enemigo lo someterá a tributo, ningún malvado lo oprimirá. Aplastaré a quienes se le enfrenten y derribaré a quienes lo aborrezcan. La fidelidad de mi gran amor lo acompañará y por mi nombre será exaltada su fuerza. Le daré poder sobre el mar y dominio sobre los ríos. Él me dirá: tú eres mi Padre, mi Dios, la roca de mi salvación. Yo lo haré mi primogénito, el Rey supremo de la tierra. Mi gran amor por él será siempre constante y mi pacto con él será estable. Afirmaré su descendencia para siempre, su trono durará como el sol en mi presencia. Es una profecía esto. Si uno busca en tu Biblia va a ver aquí que este Salmo 39 tiene un título que se llama El pacto de Dios con David. En alguna Biblia otro tiene texto diferente, pero algo así. Y fue escrito por Etán, israelita. No conocemos mucho de este hombre, pero aquí la palabra que tiene referente a David son poderosos, potentes. En realidad es una profecía de doble cumplimiento que se cumple 2 veces. Hay algunas profecías en la Biblia así. En este caso, primero se cumple parcialmente en David, el hombre, obviamente, pero también se cumple completamente en Jesús, Yeshua, Mashiach, Hijo de David, Rey de Reyes, eterno y supremo. Toda esta parte aquí, mi primogénito, el Rey supremo de la tierra. Bueno, David nunca fue el Rey supremo de la tierra, pero Jesús sí. Entonces es una profecía de doble cumplimiento. Me encanta esto porque logra identificar el carácter de David según el punto de vista de Dios. Lo que él quería hacer con David. Y también hay algo que podemos aprender de David sobre el pecado y el arrepentimiento en uno de los salmos que el mismo David escribió. Este Salmo 51, voy a leer del 1 al 12.
Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu misericordia, borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti ha pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy pecador de nacimiento, pecador desde que me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría. Infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueve un espíritu firme dentro de mí. No me eches de tu presencia. No quitas de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que en un espíritu de obediencia me sostenga. Esto es un hombre quebrantado ante el Señor. Esto escribe David después de su pecado con Betsabé. Llega el profeta y dice: David, ese hombre eres tú. Y David inmediatamente: Señor, contra ti he pecado, solo contra ti. Y lo que más preocupa a David: no me eches de tu presencia. No quites de mí tu Santo Espíritu. Él no quería sufrir lo que había sufrido Saúl. Dice: Señor, cualquier otra cosa, pero no me eches de presencia. No me quites tu Espíritu Santo. Si quieres saber de arrepentimiento, lee Salmo 51. Esto es arrepentir de verdad. La lección que quisiera yo subrayar de todo esto que hemos visto hoy es de dejarte con la misma pregunta que planteé antes, referente al segundo tema más importante de Jesús: pasar la eternidad en el infierno. Quiero dejarte pensando en esto. Juan 3:18 dice: el que no crea ya está condenado. La pregunta, por lo tanto: ¿vas a hacer algo tú al respecto en relación a tus seres queridos? Silencio. ¿Alguien quiere decir sí, voy a hacer algo? La Andrea sí dice algo. Tómalo a corazón. Toma como desafío. Sí, algo voy a hacer. Voy a hablar con algo. El trabajo nuestro, a veces pensamos que nosotros tenemos que salvar a las personas. Nada que ver. Nosotros tenemos que plantar la semilla. El Espíritu Santo va a hacer los demás. Pero hay que estar seguro que la semilla está plantada. Continuará la próxima semana ¿con qué? Con eso. David y Goliat. Y aquí, como siempre, está el código QR.